6, versículo 7 hasta el versículo 9. Dice las escrituras: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace que estén en paz con él. Mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Esta es la palabra del Señor en este día para ustedes, mis hermanos. Vamos a orar, que Dios nos ayude para poder atesorar lo que Dios quiere comunicarnos. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por un domingo más que concedes a tu iglesia. Señor, todos necesitan de ti. Señor, el hambre, la sed que deben tener tus ovejas debiera ser diario. Pero en este día, Señor, muchas ovejas, en un solo sentir, en un mismo espíritu, son reunidos por ti, para que tú los alimentes, para que tú los des de beber de tu palabra. Señor, como también imploramos tu misericordia, tu piedad hacia nosotros. Como iglesia te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, en este tiempo que estamos pasando. Sé que tu casa, Señor, debe ser donde deben reunirse tu pueblo, para que invoquen tu nombre, para que seas adorado en ese lugar. Señor, tenemos las restricciones hasta el presente. Esperemos, oh Dios, volver allí y que tengamos la libertad de poder unos a los otros edificarnos con los dones que nos has dado, con los talentos que has dado a tu pueblo. Gracias, Señor, por la salud de mis hermanos, por sus trabajos, Padre, que les has concedido, como también es mi oración, Señor, en este día, en esta nueva semana que inicia, oh Dios, tú les concedas un trabajo a mis hermanos que están desempleados. Salud, Señor, al enfermo. Salud, Señor, a aquellos que portan este virus. O también, Señor, oramos por tus iglesias aquí en el Perú, por las iglesias bautistas reformadas, que en este momento, oh Dios, también están adorándote, y que tú sigas, Padre, usando a sus ministros, sus ancianos, sus maestros, para edificar tu iglesia. Y gracias por enseñarnos a cómo pastorear en este tiempo, Padre, a tus ministros. Tú nos des más sabiduría para poder cada caso tratar. Padre, quisiera pedirte de manera particular que seas conmigo, me ayudes este tiempo para poder exponer lo que tu palabra nos quiere decir. Traigas, Padre, a tu pueblo el alimento que ellos han esperado. Bendícenos de comienzo a fin. A ti damos toda la gloria, toda la honra. Bendito seas. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Quiero titular esta lectura en esta mañana de la siguiente manera: la soberanía de Dios dirigiendo nuestro caminar cristiano. Repito, la soberanía de Dios dirigiendo nuestro caminar cristiano. La semana pasada empezamos una nueva sección y habíamos dicho que Proverbios a partir de aquí en adelante va a tener otro tipo de división, pero en capítulo 16, versículo 1 ya nos estaba hablando de que tiene que ver con la soberanía de Dios. Entonces quiero seguir de manera temática con este título, pero hoy día vamos a ver solamente en estos 3 versículos de cómo la soberanía de Dios está. Entonces quiero citar la palabra de un autor llamado el doctor Kloster. Él escribe de esta manera. Dice: la soberanía divina y la responsabilidad humana son paradójicas y están más allá de la comprensión humana, pero no contradictorias. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana son ciertamente contradictorias, pero la soberanía divina y la responsabilidad humana no lo son. Bien, si usted toma estas dos palabras, pues esta oración que se forma, la soberanía divina y las responsabilidades del hombre, son dos cosas que al mismo tiempo
obran en el hombre. El hombre es responsable de hacer lo que tiene que hacer cuando se trata de los asuntos espirituales. Por ejemplo, el hombre es llamado a salvación. Toda criatura debe escuchar el Evangelio. Nadie puede decir que nunca ha escuchado el Evangelio. ¿Se imaginan aquel día cuando Dios llame a juicio, cuando entremos en gloria a los creyentes? Pero ¿qué va a pasar en el juicio? ¿Qué va a suceder? No va a decir alguien, yo nunca tuve la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. A mí nunca me predicaron. Ahora usted se preguntará, ese hombre tendría una razón para justificarse, pero ahí viene la responsabilidad del hombre. Yo entiendo en muchos lugares y sé que el Evangelio no ha llegado a esos lugares, que los hombres, la iglesia del Señor está orando por eso y está enviando a esos hombres que están dispuestos a llevar este Evangelio precioso, el Evangelio de Jesucristo, que tiene que ver con la salvación de sus almas. Bien, y la responsabilidad divina, perdón, y la soberanía divina está en eso, en que Dios es soberano, el que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener, pero cuando las dos cosas se juntan, este autor habla de que son paradójicas, y eso sale más allá de nuestra comprensión humana. No podemos comprender cómo en un momento uno de nosotros, un hombre, llega a creer, pero la responsabilidad del hombre es ir a Dios. Si bien es cierto, en este tiempo de la pandemia las iglesias están cerradas, entonces el hombre dice, pues no hay una iglesia, no hay un edificio para congregar, pero es tu responsabilidad buscar, es tu responsabilidad cuando se trata de leer una Biblia. Ahora, ciertamente tal vez tú no deseas escuchar, bueno, eres responsable por eso. En aquel día, en el juicio final, solamente se te pedirá cuentas que tuviste la oportunidad de escuchar, de ir a una iglesia, o Dios te envió a un ministro, a un hombre, a una mujer para dirigirte a su reino y tú lo desechaste. Entonces la responsabilidad tiene que ver con todo lo que el hombre tiene que hacer, porque lo que tenemos en las escrituras es que el mensaje del Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Cuando toda criatura haya escuchado el Evangelio y todos los elegidos solamente hayan sido salvos, entonces vendrá el fin. Cuando la plenitud de los gentiles, como dice el apóstol Pablo, hayan escuchado, entonces ya se habrá acabado un tiempo de gracia para el tiempo de los gentiles. Entonces, de eso vamos a ver en esta mañana, de cómo la soberanía divina está dirigiendo nuestro caminar. Lo que la semana pasada en versículo 1 nos decía, del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Pero hoy día vamos a ver en el versículo 9, que tiene que ver lo mismo. Usted puede leer, dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. En esta sección de Proverbios 1, perdón, capítulo 6, versículo 1 al 9, me repito, el tema dominante es la soberanía de Dios. Vimos el versículo 1 la semana, o sea, que Dios es soberano sobre nuestro hablar, versículo 2 sobre nuestros motivos, versículo 3 sobre nuestros pensamientos, versículo 4 tiene que ver con todo, que Dios es soberano sobre la disciplina o el castigo, que Dios es soberano en dar perdón, lo que el versículo 6 nos decía, con misericordia y verdad se expía la culpa. Y la semana pasada hablamos ahí y nos quedamos exactamente en ese versículo, y hoy día vamos a continuar en el versículo 7. Inmediatamente va a decir, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún, dice las escrituras, a sus enemigos hace que esté en paz con él. Entonces mi proposición, mi propuesta en esta mañana es la siguiente. Dios es totalmente soberano sobre todo, y esa verdad debe mover al hombre a temerlo y obedecerlo y vivir para él. Voy a repetir, Dios es totalmente soberano sobre todo, y esa verdad debe mover al hombre a temerlo, obedecerle y a vivir para él. Empezando ya casi en los primeros
o el primer versículo, hasta el versículo 7, el hombre debe anhelar para que todo esto lo que estoy mencionando, la comunión con Dios, la comunión en ese camino que nos ha llamado a vivir. Y así no vamos a estar descarriados, así no nos vamos a oponer ni vamos a perder la dirección o la ruta en el cual debemos andar. El que dice que le conoce, el que dice que es un hijo de Dios, dice la Escritura, debe andar por donde él anduvo. Ahora, el siguiente versículo 8 nos va a hablar de la rectitud, de la justicia, de lo maduro que uno puede ser en tomar, adquirir de manera justa, ¿no? Lo que le pertenece. Ahora, ya en el versículo 9 nos va a decir, ¿no? La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Aquí tiene que ver con el gobierno. Es que ¿quién gobierna? ¿Quién dirige nuestras vidas? Aquellos que hemos profesado fe pública un día, podemos recordar nuestros primeros días. Y yo recuerdo a los 14 años, cuando di mi paso de obediencia a fe, éramos 14 personas. Recuerdo incluso una hermana mía en carne, mi hermana Ruth Esther, ella estuvo conmigo también el bautizo y cada uno de nosotros tuvo que, ¿no? Bajar al agua del bautisterio, pero antes de poder ejercer eso, nosotros nos habíamos arrepentido de nuestros pecados. Por más de haber nacido en una familia cristiana, por más de tener nombres bíblicos, padres cristianos, abuelos cristianos, pues un día teníamos que saber qué era ser cristiano. Y el primer paso era fe y arrepentimiento. Pero cuando estamos para bajar a las aguas del bautisterio, creo que una de las preguntas que nos hicieron, y lo tengo siempre presente, ¿no? Es Dios, ¿no? Tu Salvador, es Dios tu Señor a partir de hoy. Y bueno, yo conscientemente a los 14 años dije, no, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, lo acepté como mi Señor, como alguien que me va a gobernar toda mi vida. Entonces, desde ahí puedo entender, tomando el versículo 9 es que ¿quién gobierna? Hoy día lo que la gente dice, ¿no? Amo a Dios, soy cristiano, pero ¿qué sucede? Quieren el amor de Dios, quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren el señorío de Jesucristo. Solamente anhelan las bendiciones, quieren su cuidado de un Dios paternal, de un Dios amoroso. Pero ¿qué con las leyes de Dios? Dios te dice, amigo, hermano, tienes que orar, tienes que congregar, tienes que estar insertado en una iglesia local. Bueno, eso ignora la gente, pero esa es la responsabilidad del hombre. Y es tu responsabilidad buscar a Dios hasta que halles el perdón de tus pecados. Un mero conocimiento mental no te salva. Satanás tiene ese conocimiento, sabe que Dios existe, sabe que hay un juicio final. Ese conocimiento no te salva, es tu responsabilidad buscar los caminos de Dios. Entonces quiero en esta mañana empezar ya en el versículo 7 y voy a dar lectura luego para mencionar el primer encabezado. Dice una vez más versículo 7: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que esté en paz con él. Este versículo es uno de los que amo mucho. Tengo más de 10 años esto en mi cabeza. Y a veces he visto en algunos pastores, hermanos, ¿no? A veces, o hablando, lo ponen en su escritorio, lo ponen en sus vehículos. Y es muy conocido. Entonces yo quisiera poner un encabezado para este estudio primero, que Dios es totalmente soberano sobre los enemigos. Dios es totalmente soberano sobre todos los enemigos.
Ahora, el texto justamente eso es lo que nos dice, ¿verdad? Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Aquí tiene que ver con la paz soberana que nosotros tenemos los cristianos en circunstancias o contextos que podemos estar. En otro momento vamos a ilustrar, por ejemplo, con la vida de Jacob. Jacob tiene un hermano llamado Esaú y Jacob lo ha traicionado. Entonces van a su encuentro y cómo las circunstancias se dan. eh, Esaú era un enemigo para Jacob porque Esaú iba a destruir a su hermano que le había quitado su primogenitura. Bueno, esa es una circunstancia, pero tiene que ver con lo que nosotros, los cristianos, en circunstancias adversas, teniendo adversarios en contra, el Señor nos trae su paz, como que hacen que los enemigos que tenemos o aquellos a quienes no les caemos bien, simplemente el Señor trae su paz soberana. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede hacer Dios cuando tienes esos adversarios, esos enemigos? Esto sucede en el trabajo, sucede cuando haces evangelismo, cuando haces misiones. Ahora, no digo que esto no pueda ocurrir dentro de la iglesia. Sí, hay otros que en una iglesia a veces están por otras razones y a veces hacen que se les pueda ver como aquellas personas que están insertadas y no buscan, ¿no? Solamente están buscando o sea, cuando digo no busca, no busca la comunión en la iglesia, sino están buscando sus propios intereses. Entonces, Dios dice que aún hace que estos enemigos que tengamos en el trabajo. Ahora, cuando digo enemigos es que es tu enemigo, o sea, en el sentido de que se han convertido en tu enemigo. No les caes, probablemente no les caes bien, ah, y te empiezan a aborrecer. A veces esto puede suceder en la familia. Vamos a ver que Cristo mismo dijo que los enemigos de ustedes, los cristianos, iba a ser los miembros de su propia familia. ¿Usted cómo dirá, pastor, eso? Pero eso es lo que sucede, que cuando tú te conviertes, si eres el único miembro de tu familia, no te entiende, no te comprende, te detesta. Y Cristo lo dijo y se cumple sus palabras. Entonces nos preguntamos, Dios, ¿cómo puede intervenir? ¿Qué puede hacer Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos en este texto y nos va a ir respondiendo. Ahora, esta es una afirmación que les voy a decir, ¿no? Dios tiene todos los corazones de los hombres en su mano y puede hacer con los enemigos lo que usted tiene, que yo tengo, que estemos en paz. Este es un descanso para nosotros. Ahora, este mundo, amigos, hermanos, no es nuestro. El dueño de este mundo o quien está gobernando es Satanás. Entonces Satanás siempre se va a oponer a su iglesia. Él es el acusador de los hermanos. Él es el tentador. Es el archienemigo de Dios. Y aún busca, aún después de haber sido destrozado en la cruz, ¿no? Cristo con su obra lo humilla, pero aún Satanás todavía tiene esperanza de que seré como Dios, tomaré el lugar de Dios. Pero usted conoce los eventos escatológicos, Apocalipsis y las profecías de cómo todo va a terminar. Entonces, Dios tiene el corazón de todos los hombres, incluyendo estos enemigos, que dice aquí que ellos aún a sus enemigos, hace que estén en paz con Él. Ahora, esto sucede cuando un hombre camina conforme a la palabra de Dios.
Porque si usted está andando no en el camino de Dios, no conforme a la palabra de Dios, entonces es difícil que Dios opere a su favor de esa manera. Ahora, eso significa que cuando usted tiene a Cristo como su guía o como lo primero, como su prioridad, cuando usted anda conforme a la palabra, cuando el Espíritu Santo le está guiando, cuando los frutos del Espíritu Santo son visibles en usted. Vamos a dar lectura a lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Quiero leerlos para que podamos todos participar. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, para acercar, usted tiene que creer como dice esto, que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tu fe es ejercitado, tus acciones o tu caminar van a ser dirigidos para que el Señor se glorifique. Entonces, ahí hace Dios que los enemigos que usted puede tener, Dios que Dios los va a mover. Dios va a mover sus corazones. Justo ese día en la mañana empecé a leer un nuevo libro en mi plan de lectura y Esdras. El libro de Esdras me tocó y ciertamente Dios movió, dice el espíritu de Ciro, para venir a edificar el templo de Jerusalén. Un pagano. De la misma manera, solamente Dios movió su corazón, Dios movió su espíritu y va a hacer una obra. Bueno, yendo a nuestro texto, aún, como dice, hace que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Por eso Dios es soberano sobre todos los enemigos. Pero usted tiene que estar en comunión con Dios. Tiene que estar en paz con todos los hombres. Esa es la única manera de poder hallar esto. Hay una historia, por ejemplo, de Abimelech, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, como cité, hay Abimelech con Isaac, de Esaú con Jacob. Ahora, la iglesia tiene enemigos, pero el pueblo de Dios siempre ha dependido del Señor. El Señor ha puesto paz, pero en los últimos días, en estos tiempos, es Dios quien se encarga de esto. Quiero leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Dice, he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Y es que, ¿quién hace esto? Dios. Aún hace que tus enemigos estén en paz. ¿Se dan cuenta? Dios obra de esa manera. Y cuando el texto dice aquí enemigos, usted tiene que leer la palabra enemigo. Se refiere aquí a alguien que nos odia, alguien que nos desprecia. Aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Un adversario. Como dije, la iglesia tiene enemigos. Usted debe tener enemigos en un sentido de que no les cae bien a todos. Simplemente el hecho de ser cristianos ya significa que para ellos nosotros somos como sus enemigos, porque nosotros no hacemos, no vivimos lo que ellos hacen, no los aprobamos lo que ellos hacen. Y cuando usted no participa de eso, lo normal es que ellos se empiecen a irritar y se empiezan a aislar de usted y pueden venir las burlas. Bueno, eso es real para todo cristiano en el Nuevo Testamento. Cristo dijo que los enemigos
serían de nuestro hogar. Vamos a dar lectura a lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 34 hasta el versículo 36. Voy a dar lectura a tres versículos. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Dice las escrituras, Cristo hablando no de los enemigos. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Versículo 36, escuche. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Yo tengo muchos hermanos, hermanas que me dicen, en mi casa no me aceptan. Tengo problemas en mi casa. En estos años como pastor y antes de ser pastor, participando de la predicación, hay jóvenes o jovencitos, jovencitas, no podían venir a las reuniones públicas de la iglesia porque no se les permitía salir el día domingo para venir a adorar a Dios. No pueden venir a escuchar la palabra de Dios. Su deseo de ellos era estar con nosotros, ¿no? Y otros que son casados, ¿sabe qué? No voy a tener problemas con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Y la esposa, no, hermano, yo tengo que cocinar, el almuerzo tiene que estar a las 12 y sucede que yo llego, o el culto acaba a las 12, ¿a qué hora voy a cocinar? Entonces, de una u otra manera, de un grado pequeño a un grado mayor, se va cumpliendo lo que Cristo dice. O en la cultura oriental, si un musulmán se convierte al cristianismo, lo que hacen inmediatamente es retirarlo como un miembro de su familia, lo desheredan, no lo reconocen y por último lo pueden matar. Cristo dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Nosotros pedimos al Señor, como dice Proverbios, ¿no? Que el Señor mueva esos corazones y que nuestros testimonios y que nuestro testimonio avale de que somos de Dios. Hermanos, para nosotros, cuando uno entra nuevo en la fe, es fuerte esto. Gracias a Dios que yo no he pasado por esto, porque Dios me ha privilegiado de haber nacido en un hogar cristiano. Nunca tuve estos problemas. Pero yo veo en otros este problema y es difícil, yo los entiendo. Pero la palabra de Dios nos muestra esto, que Dios es soberano sobre ellos, que Dios puede simplemente mover ese corazón tan duro, tan perverso, tan cruel, someterse a Dios. Entonces, pero tenemos que estar en armonía. Dentro de un momento vamos a ver que nuestros caminos tienen que ser agradables a Dios. Cuando eso suceda, usted esté quieto. Usted esté tranquilo, usted no tiene por qué preocuparse. Ahora, Cristo enseñó también que el mundo nos odiaría. Vamos a dar lectura al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 hasta el versículo 21. Usted puede buscar en su Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 hasta el versículo 21. Dice, si el mundo os odia, sabéis que ha odiado a mí antes que a vosotros, hablando Cristo de sí mismo. Versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Versículo 20-21, acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra.
pero todo esto os hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Nosotros comprendemos lo que ellos o cómo ellos actúan. Es que en realidad es porque no conocen a Dios. Pero tenemos que tener presente las palabras de Cristo aquí cuando estas cosas también acontezcan. Ustedes no son del mundo, dice Cristo, porque si fueran del mundo, el mundo los amaría. Y una señal del cristiano, una marca, es esto, de que si nosotros estamos bien con todos en el mundo, algo sucede. Es que nos parecemos a ellos. Pero si nosotros nos alineamos con lo que Dios ha determinado que debemos andar, ¿qué va a suceder? Que nuestros caminos van a ser agradables a Dios y no vamos a agradar a los hombres. Y eso es lo correcto. No estamos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Que ellos se enojen, que ellos se irriten, pero usted siga siendo fiel a Dios. Pero acuérdate, a Cristo lo aborrecieron y a nosotros nos tienen que aborrecer. Por eso, cuando uno lee este capítulo, es que esta es una marca para un cristiano. No los puedes caer bien a todos. Es verdad, muchos de ellos pueden venir a ti por un consejo, o simplemente porque, bueno, les caes bien. Ya te me vas a acordar a Salomón. Salomón, el hombre, bueno, el hombre más sabio que Dios, eh, bueno, Dios le dio un reino, pero pero a Salomón se le dio sabiduría. Y la gente quería escuchar la sabiduría de Salomón, incluso que aunque no sean cristianos. Y muchas veces, y esto es algo, una experiencia constante, es que la gente en el mundo tiene muchos problemas y necesitan consejo, necesitan orientación. Siempre cuando alguien se me acerca, yo digo, ¿quieres un consejo bíblico o quieres un consejo secular? Entonces, cuando quiero un consejo secular, cuando le digo, no soy la persona apropiada, hay un doctor, hay un psicólogo, terapia, lo que tú quieras. Yo solo te puedo aconsejar lo que dicen las escrituras. Y, y, y bueno, no te quieren escuchar porque sus vidas son caos, hay problemas en su familia, problemas en la salud. ¿Qué puede hacer en ese momento un hombre, una mujer? Tomar las escrituras, primero. Y siempre el Espíritu Santo va a poner palabras en tu boca. Siempre va a poner. Y nuestra oración diaria es que no, que seamos siervos útiles. Cuando salgamos, ¿no?, de nuestros hogares, pida usted al Señor eso. Y tome las escrituras, cítelos. Porque no estamos para dar consejos seculares. Volviendo al texto. Entonces, el mundo los odiaría. Pablo dijo que aquellos que quieran vivir piadosamente van a sufrir. ¿Se acuerda ese texto? Segunda de Timoteo. Podemos una vez más leer para seguir avanzando. Capítulo 3, versículo 12 dice, y en verdad, dice Pablo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. En tu familia, en el mundo y donde estés. Todos los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos, pero Dios es soberano sobre todo aquellos hombres adversarios o enemigos. Ahora, este proverbio no elimina esto. Dios a menudo ha dado favor a su pueblo, ¿no? A gracia. Voy a citar algunos nombres, por ejemplo, José en Egipto, o David en Gad, o Daniel en Babilonia. De cómo José, David, Daniel hallaron favor en otro lugar, hablando en otra nación. José no está con los suyos. David en Gad, Daniel en Babilonia. Estos son ejemplos que tenemos escrituras
de cómo la soberanía de Dios está sobre el corazón de los hombres y cómo la bondad para con los suyos. Eso es lo que este proverbio nos puede recordar, pero no va a eliminar muchas veces esas realidades. Ahora, eh, otro ejemplo, Job, ¿no? Cuando Satanás le arrebata todo, sus amigos se convirtieron prácticamente en sus opositores, sus adversarios. Pero al final lo que vemos es como una restauración que Dios no obra. Que al final todo lo que habían perdido, o aquellos que eran sus enemigos, ahora estaban dispuestos a amarlo y a servirlo. Nosotros, hermanos, amigos, sabemos esto, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Pase lo que pase, Dios en su providencia permite que pasemos por esas situaciones, pero también su providencia hace que Dios pueda mover la ira de los hombres para que tú y yo andemos en paz. Ahora, si es la voluntad de Dios, como es el caso de los misioneros, ¿no? Van a un lugar y al final estos misioneros terminan muertos. Usted dirá, pastor, y la escritura falla. Como dije, Proverbios no elimina esto. Y en realidad, el ir a estos lugares o ir a las misiones donde no hay libertad de culto, donde hay otro Dios de los hombres que se predica, menos el Dios de las Escrituras, entonces Dios dirige aún todo eso para su propia gloria, ¿verdad? Un hombre va enviado de parte de Dios. Tal fue el día de los apóstoles y sabemos cómo cada uno de ellos perecieron, el mismo apóstol Pablo. Pero es la providencia de Dios que que a veces va a quitar, como dije, o va a remover esa ira. Pero los mártires pierden sus vidas, pero son vencedores al final, porque hallan el favor de Dios. Hay una corona para ellos, una corona que anhela muchos. El punto general aquí ahora no solamente es esto, o cómo sucede esto, hablando de lo que estamos diciendo en este versículo. Uno son los enemigos, pero ahora ahí está la otra palabra que en la primera parte dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor. Entonces hay que hacer algo. Esto va a acontecer, esto va a suceder en tu vida, en mi vida. ¿Cuándo? Cuando agradamos a Dios, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, solamente ahí va a ser real. Ahí Dios va a traer esta paz que está mencionando aquí, tranquilidad. Y la palabra agradable, hermano, amigo, aquí significa una vida en la que uno se deleita en Dios. Una vida en que Dios acepta lo que tú haces. Y nos preguntamos de manera general, ¿es que quién puede agradar al Señor? ¿El mundo va a agradar? No. Hemos leído las palabras de Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 6. Ellos son del mundo. Ellos son los enemigos de Dios. Entonces ellos no van a agradar a Dios. ¿Quién puede agradar al Señor? Según Hebreos y según las Escrituras, los que agradan al Señor son los que ejercen fe, ¿no? Es necesario, dice, es necesario que el que se acerca crea que Él existe. Ahora, la Escritura muestra, por ejemplo, de alguien que agradó al Señor. Ustedes se acuerdan de Enoch en Génesis. Dice, Enoch agradó a Dios y fue llevado
al cielo. Ahora, hay maneras o cómo usted puede agradar a Dios. Primero tiene que empezar, ¿no? Tiene que empezar caminar con Dios. Cuando los caminos, camine con Dios, camine con Dios, camine con Dios. Sus sendas no son tenebrosas, sus caminos no son caminos ocultos, son caminos visibles. Usted siempre va a ver la luz, va a ver la luz. Y ahí es donde Dios va a obrar en ese camino. Usted va a agradar a Dios cuando usted adora. Y la vida es una vida de adoración. Ahora, una vida que agrada a Dios es una vida de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Una vida que agrada a Dios no es una vida que anda en pasiones desordenadas, una vida carnal. Romanos 8, versículo 5 al 8. Una vida que agrada a Dios es una vida que siempre va a estar en pos de la verdad. Va a defender la verdad. Alguien que no va a comunicar otro mensaje que está fuera de las Escrituras. Alguien que no va a anunciar otro evangelio. Porque Pablo dice, si yo anunciare otro evangelio, yo no sería ministro de Dios. Esa vida agrada a Dios. Una vida que agrada a Dios es una vida constante de alabanza. Hebreos capítulo 13 es lo que en el día de hoy nosotros hacemos. Hebreos capítulo 13 versículo 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente, dice el texto, mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Una vida que agrada a Dios es una vida de alabanza. Amo yo los himnos, les he dicho a muchos. Me considero alguien tradicional, no acepto lo contemporáneo. Ahora, yo tengo mis razones, no es el momento para decirte esto, pero amo los himnos y mi trabajo o lo que trato de poder hacer en adelante a favor de la iglesia es junto con ellos, cantemos las escrituras, pongamos música, instrumento, a los salmos, a las partes de las escrituras. Y por esa razón a veces no tomo lo contemporáneo. Por ahí muchos objetarán en contra de mí, de nosotros, de la iglesia, pero me considero, hermanos, un amante de los himnos. La Escritura me dice que cantemos salmos, himnos, cánticos espirituales. El día del Señor hoy día nos deleitamos en esto. Esperamos 6 días para adorar juntos. ¿No cree que es mucho días esperar? Durante la semana se puede escuchar en su casa, en su Android, en su iPhone o en su tablet. Puede almacenar, puede deleitarse. Es una vida que agrada a Dios. Ahora, eso no es tanto lo central. Tiene que ver también con otros aspectos, porque también sucedió que cuando yo era más joven veía todo, uno lo veía canto, 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 pero no le gustaba leer. Puede escuchar 8 horas la música cristiana, pero nada de lectura, nada de oración. Entonces, todo ejercía más en los afectos o sentimientos, el emocionalismo. Tienen que ejercer y hacer uso de todos los medios de gracia que Dios pone. Una vida que agrada a Dios es una vida de hacer el bien. Hebreos capítulo 13, versículo 16, el siguiente versículo, la primera parte, y no os olvidéis de hacer el bien, de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y que dice Proverbios, aquellos que andan, aquellos que agradan a Dios. Y que dice aquí, no te olvides, es una vida que agrada a Dios. No lo hagas para que te vean los hombres. Lo sabemos eso. Una vida que agrada a Dios es una vida para compartir ahí en la parte B de esto, porque dice, y de la ayuda mutua.
Siempre. Reflexionando en todo esto, entonces, podemos ver que Dios es soberano sobre nuestros enemigos. Y al final hace Dios esto para que estemos en paz. Hay que orar, sí hay que orar, para que vivamos vidas quietas, reposadamente. Ahora quiero pasar al versículo 8 porque sé que ya me dirán, es hora de almorzar. Bueno, sí, es hora de almorzar. Pero por un momento más déjenme terminar. Hablo a los hermanos de la iglesia. Versículo 8 dice, mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Entonces el encabezado, el siguiente punto, la justicia es más valiosa que las grandes riquezas. Repito, la justicia es más valiosa que las grandes riquezas. Lo que tenemos no es tan importante como lo que somos o creemos. Entonces, ¿qué es lo que importa según este texto? La justicia. Mejor es poco con justicia. Uno puede obtener muchos bienes o propiedades o dinero de una manera justa. O sea, trabajando, esforzándote. Un trabajo, dos trabajos, y si puedes tres trabajos o negocio propio o empresa. Pero eso tiene que estar acompañado de una vida justa. Justa. Porque el texto dice eso. Mejor es poco, bueno, va a ser en un momento, con justicia, que gran ganancia con justicia. O sea, puedes obtener muchas cosas de manera injusta. Tú y yo lo sabemos, hermano. Y tú, amigo, también lo sabes. Que cuando lo que tienes o lo que has obtenido de manera injusta es que Dios no te lo ha dado. Tú lo has obtenido. Pero lo que el texto nos dice, mejor es poco con justicia. Ahora, esto tiene que estar acompañado de santidad, de una vida justa, porque Dios hace eso. Dios hace, al final usted va a tener paz, su conciencia no le va a recordar que lo hizo de manera incorrecta, y eso para usted es, llamemos, tranquilamente puede vivir, tranquilamente. Pero cuando usted ha obtenido de manera ilegal, no va a tener la paz. Pero lo que buscamos en todo esto es que el Señor siempre se glorifique. Y el texto nos dice esto, que uno puede con lo poco vivir. Y eres un hombre íntegro, eres un hombre honesto. Entonces, el proverbio nos dice esto. Quiero leer lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 16. Mire lo que dice. Mejor es lo poco con el temor del Señor, que gran tesoro y turbación con él. Lo que Salomón nos recuerda, Salomón pone aquí lo que es la vida que vamos a practicar los creyentes. Mejor es hacer lo recto. Lo recto. No, no andar en los caminos o decisiones que van en contra de la palabra de Dios. Eso se convierte aquí, como puedo entender, en injusticia. Una ganancia con injusticia. Y eso no es agradable a Dios. Ahora, según el texto, los creyentes pueden tener esa vida. Pueden tener poco y están contentos. Están contentos. Pero hay otros que van a preferir ser ricos por medio de ganancias injustas. Es lo que el texto también quiere decir. Pero el Espíritu Santo lo ha puesto esto para que nosotros podamos considerar que todo lo que vamos a o queremos tener sea de manera justa.
Usted lo sabe. Quiero pasar al versículo 9. Con esto estamos finalizando. Tercero, Dios es totalmente soberano sobre nuestra vida. Dice el versículo 9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Estoy diciendo que Dios es totalmente soberano sobre nuestra vida. Y voy a hacer una pregunta aquí. ¿Habrá o hay un propósito soberano de Dios y puede el hombre hacer lo que quiere? Dios tiene un propósito soberano. Estoy diciendo, ¿y el hombre puede hacer lo que quiere? El hombre dice hoy día, déjeme vivir mi vida. Déjame hacer lo que yo quiero hacer. Pero vamos a afirmar por la palabra que hay un propósito soberano de Dios. El versículo 9 que se ha leído tiene que ver con lo que hemos tratado en el versículo 1. Por el versículo 1 nos decía, del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Ahora, con esto lo que queremos decir es que Dios es soberano sobre el hombre. El hombre puede aquí calcular, o la palabra es planear. La mente del hombre se planea, mide, calcula todos los días, constantemente. Pero es Dios quien da dirección a cada paso de los hombres. Ahora, una de las cosas que un hombre no puede comprender es eso, ¿no? Y a veces, muchas veces sucede que las cosas se dan como ellos piensan. Empiezan digamos, a desarrollarse o encontrar éxito en la vida. Y el cristiano puede pensar, pues mira, ellos no agradan a Dios, pero están alcanzando. Entonces, lo que se ve en las escrituras, no es que uno, es que tú no imites lo que ellos hacen, no estés celoso de todo eso, sino que simplemente dice, no codicies. Ahora, yendo a Proverbio, ¿no? Donde estamos, tú puedes planear. Y la semana pasada dijimos que Dios puede bendecir lo que tú planeas. Versículo 3, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Pero cuando el hombre planea, al final siempre va a ser la voluntad de Dios. Ahora, lo voy a decir de esta manera. El hombre puede alcanzar éxito, fama, todo eso, ¿no? Lo sabemos. Pero a veces todo lo que obtiene es temporal. Es temporal. Entonces, el Señor al final tiene el control. El Señor se glorifica sobre eso. Ahora, cuando digo que Dios es totalmente soberano sobre nuestra vida, estoy tratando de decir que el Señor tiene una influencia sobre el corazón, sobre nuestros pensamientos, de cada uno de nosotros. La Biblia dice que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Entonces, estamos en sus manos. Ahora, cuando los hombres de manera injusta o impía deciden hacer muchas cosas, pero el Señor al final está llevando a cabo su plan. Por un momento pensemos en la vida de Cristo. Hechos capítulo 4, ¿verdad? Hicieron todo en contra de su hijo. Pero dice, era el plan predestinado, era el plan determinado por Dios. Entonces, los hombres fueron responsables de sus actos, de crucificar al justo, al santo, Hijo unigénito de Dios. Pero era el plan de Dios, para que la justicia de Dios se reivindique aquí en la tierra, porque los hombres amaron más las tinieblas y no amaron la luz. Y Dios había pasado por alto sus pecados. Y por amor de Dios a los suyos, a sus hijos, quienes iban a creer, Dios envió a su Hijo. Entonces,
Dios ejecutó su propósito soberano. Ahora, en la providencia de Dios, lo que estamos viendo aquí es que Él domina sus mentes y decide sus consejos. La semana pasada vimos que el Señor es soberano sobre nuestro hablar, sobre nuestra lengua, versículo 1, ¿no? Más del Señor es la respuesta de la lengua. Ahora, aquí el texto dice que el Señor dirige, la segunda parte del texto, pero el Señor dirige sus pasos. Ahora, la palabra dirige significa que Dios establece y dirige en el sentido de convertir la mente en el camino que Él quiere. El hombre puede planificar, el hombre puede meditar, pero es Dios quien tiene la última palabra en cada asunto. Eso es lo que sucede, es el testimonio en las escrituras. El Señor muchas veces determina, en el Antiguo Testamento, cuando Dios tomaba un pagano para traer juicio a su pueblo, para disciplinarlos, para castigarlos. Y Salomón afirma aquí que esta verdad está en el corazón, ¿no?, de las escrituras mismos. Pero lo que quiero decir es que el hombre puede planear, pero el Señor va a dirigir, el Señor va a mover todo. Es su derecho. Ahora, cuando hablamos del decreto y la providencia de Dios, aquí eso no significa no, que estamos sujetos, ¿no?, hablando de nosotros los cristianos, de que tiene que ser así. Nosotros lo aceptamos. Fue el plan de Dios. Y es lo mejor. Dios es más sabio que nosotros. Él tiene que intervenir muchas veces. Ahora, cuando estoy citando el decreto y la providencia de Dios, no interfieren con el libre albedrío de las escrituras racionales. Ahora, esto del libre albedrío, el hombre puede decir, pues yo tengo mi libre albedrío, pero, pero eso no puede impedir el dominio de Dios. Hay un libre albedrío para las cosas o para las decisiones diarias que podemos tomar, pero Dios tiene el control sobre todo. Ahora, el dominio soberano de Dios brilla siempre. Nosotros, en sus vidas ustedes pueden ver eso, de cómo al final se ejecutó y tal vez solamente puede decir, no, Dios fue más sabio que nosotros, porque es lo mejor. Al final se lleva a cabo lo que Dios había determinado. Ahora, aquellos que no conocen a Dios o aquellos que no reconocen su providencia, sus decretos, pues no van a comprender. No van a comprender. Pero nosotros sí lo entendemos, que Dios no solo determina un día lo que vas a hacer, sino Dios cada día ya ha determinado cómo va a ser tu vida, cómo va a ser tu caminar paso a paso. Y así dirige Dios a su pueblo. Eso se puede ver en todas las escrituras. Entonces, lo que hemos visto en esta mañana es que esto trae, hermanos, consuelo, paz, que nuestro Padre Celestial tiene en sus manos el corazón de los hombres, que Dios tiene sujeto todas las lenguas bajo su administración soberana. Y podemos descansar. Podemos descansar. Cuando usted considera su divina providencia, va a poder experimentar esto. Por eso es que el texto nos dice al final, el hombre puede planear, pero el Señor dirige sus pasos. Ahora, Dios no es un Dios abstracto, téngalo presente, que nos controla como un robot, porque algunos van a decir eso. No, sino que Dios es un Dios personal y Él afecta, ¿no?, o está en cada área de nuestras vidas. Por eso es necesario que usted lo reconozca. Quiero citar
ya las palabras finales de Matthew Henry. Él dice en su comentario: si los hombres hacen de la gloria de Dios su fin y de su voluntad su regla, Él dirigirá sus pasos por su espíritu y gracia. Repito, si los hombres hacen de la gloria de Dios su fin y de su voluntad su regla, él dirigirá sus pasos por su espíritu y su gracia. Como conclusión, una conclusión breve. ¿Qué se necesita para agradar al Señor? Hablando desde el primer versículo que hemos visto, hablando de los enemigos, ¿no? Usted tiene que agradar a Dios. ¿Qué se necesita para agradar al Señor? ¿Está agradando al Señor en su caminar, en tu pensar, en tu obrar? Porque lo que tú creas, eso va a afectar en tu vida. Lo que tú creas. He aprendido hace muchos años que nosotros nos movemos de acuerdo a nuestras convicciones. Y quien habla es así. Las convicciones que tengo son los que determinan qué es lo que hablo, qué es lo que digo, qué es lo que tengo que hacer en el día a día. Entonces, tu forma de pensar o tu entendimiento va a determinar mucho qué es lo que vas a hacer. Hablando del versículo 8, haz lo justo, ¿no? Obtén lo justo. Y lo que creas va a afectar, como te dije, tu forma de vivir, hablando del versículo 8. Conoce a este Dios soberano. Él orquesta, él dirige cada parte. Y qué consuelo dijimos, que él tenga a los hombres en sus manos. Dios lo mueve en bondad y favor para con su pueblo. Vamos a orar para finalizar este estudio en esta escuela dominical. Padre, te alabo, te adoramos en este día. Por medio, oh Dios, de tu santa palabra, de la exposición. Permítenos en este día deleitarnos en ti, rebosando de acciones de gracias, con los himnos, con los salmos, con los cánticos espirituales, con la generosidad que podemos tener los unos a los otros, en las oraciones que tus santos hacen este día. Y que no perdamos de vista los tuyos, tu soberanía, que está dirigiendo nuestros caminos, nuestros pasos. Y perdónanos cuando hemos ignorado tu soberanía, nuestro caminar. Somos seres racionales y debemos usar la razón. Tú nos has dado para eso, nos has creado para poder pensar. Bendice, Señor, este día a tu pueblo, tráenos paz, salud, y los tuyos vivamos agradecidos. Como también, Padre, pedirte por aquellos que no te conocen y en este día hayan podido oír tu palabra. Tal vez les suene extraño lo que decimos, pero tú tienes el control, oh Dios. Muéstrate a sus vidas como aquel que dirige su mundo, su universo, su iglesia, su creación, y que, Padre, tú puedes dar a esa alma sin dirección, a esa alma que no te agrada. Hoy, Padre, puedes revelarte por tu Hijo. Abre sus ojos, abre sus oídos, abre su entendimiento, para que vean la gloria de tu Hijo, para que vean lo hermoso que es tu Hijo, quien dijo ser la vida, quien dijo ser la verdad, quien dijo ser la vida. Y al que a Él viene, tú no lo echas fuera. Y tú, Padre, nos ofreces el perdón de pecados. Oh Dios, obra soberanamente sobre la vida de ellos. Sálvalos, ten misericordia de ellos como lo tuviste de nosotros. Añade los tuyos. Bendecimos tu nombre. En Jesús te oramos, te pedimos esto.
Amén.